¿Qué precio pagas por nacer con un apellido que es una marca mundial? ¿Cuál es el coste de que cada instante de tu vida sea observado, registrado, juzgado, desde tu primer llanto? Cada caída, cada error, cada emoción vulnerable se convierte en espectáculo. Se paga con privacidad, con la inocencia de la infancia, con la seguridad de tu propio hogar. Esta no es la historia de un cuento de hadas, ni de vestidos brillantes ni coronas, es la historia de la supervivencia. Es la crónica de una mujer que nació siendo propiedad pública y tuvo que luchar cada segundo por reclamar su libertad. La vida de Chabel Iglesias no es un relato de glamour, es un manual de cómo escapar de una jaula dorada. Es la historia de una huida que lleva medio siglo y que hoy vamos a desentrañar, mostrando el precio real, el terror, el dolor y la sangre que conlleva ser la primogénita de una de las familias más famosas del mundo. Quédate, porque la verdad es mucho más oscura de lo que jamás imaginaste. María Isabel Iglesias Presseguer llegó al mundo sin derecho a la intimidad. Su nacimiento, un 3 de septiembre de 1971 en el lujoso Hotel Estoril de Portugal, no fue un momento de celebración familiar, fue un acontecimiento mediático. Era la primera hija del hombre cuya voz empezaba a conquistar el planeta, Julio Iglesias, y de la mujer que ya se había convertido en un icono de elegancia y misterio, Isabel Preisler. El drama se manifestó desde el primer instante. Su madre, apenas veinteañera, sufrió un cólico nefrítico que precipitó un parto lleno de urgencia y pánico, y desde la primera respiración de Chabel, su vida quedó marcada por los flashes y los micrófonos. Su existencia sería un escenario constante, donde sus momentos de fragilidad se exhibirían sin permiso. La infancia de Chabel transcurrió entre lujos deslumbrantes, pero también bajo la sombra de una familia fracturada. El matrimonio de sus padres, intenso y mediático, se desgastaba con la ausencia constante de un padre en giras interminables y con los rumores de infidelidades que rodeaban la figura de Julio Iglesias como un veneno silencioso. Su madre mantenía la estabilidad, pero Julio era un mito distante, más presente en las revistas que en su propia casa. La ruptura llegó en 1978. Chabel tenía 7 años cuando tuvo que enfrentarse a la disolución de su mundo. La noticia fue comunicada con una calma calculada por su madre: papá se va a vivir a Estados Unidos, vosotros os quedáis conmigo en España. Una calma artificial que apenas disimulaba el terremoto emocional que sacudía su hogar. Tras el divorcio, la vida de Chabel se aceleró de forma brutal. Su madre se volvió a casar, primero con Carlos Falcó, el marqués de Griñón, y luego con Miguel Boyer. En pocos años, Chabel vivió el divorcio traumático de sus padres y la llegada de 2 padrastros, cada uno trayendo consigo un nuevo mundo, pero también una sensación creciente de inestabilidad. A los 13 años, fue enviada a un internado en Inglaterra, un exilio disfrazado de educación que describió como angustioso y desolador, un alejamiento de todo lo conocido. Al regresar a España, la esperaba otra sacudida: su madre se separaba de Falcó y la atención mediática sobre su romance con Boyer era asfixiante. Fue entonces cuando Chabel tomó una decisión radical: escapar. Huyó de la prensa y se fue con su padre a las Bahamas. No era un capricho, era un acto de autopreservación. Pero el verdadero terror aún no había tocado fondo. El 29 de diciembre de 1980, la familia sufrió un golpe devastador: su abuelo, Julio Iglesias Puga, fue secuestrado por ETA en Madrid. 20 días de angustia absoluta que sumieron a la familia en un pánico paralizante. Julio Iglesias se sentía consumido por la culpa y la impotencia, repitiéndose una y otra vez que había fallado en proteger a los suyos. Pero la amenaza se volvió aún más concreta. Isabel Preisler recibió una carta: la banda terrorista advertía que uno de sus hijos podría ser secuestrado. La infancia de Chabel terminó de golpe, la vida normal desapareció. La decisión fue inmediata y dolorosa: Chabel y sus hermanos serían enviados a Miami para vivir con su padre. No era un traslado, era un exilio forzoso. La adaptación fue brutal, tanto cultural como emocionalmente. Lejos de su madre, con un padre amoroso pero distante, y bajo la supervisión estricta de una institutriz que se convirtió en la figura central de su día a día, Chabel comenzó a forjar su carácter y a encontrar en la atención mediática un instrumento de control. Su rebeldía adolescente no era simple vanidad, era una estrategia de supervivencia en un mundo que había decidido mirar cada uno de sus movimientos. Y así,
Con una infancia marcada por el lujo, la exposición constante y la inestabilidad familiar, Chabel Iglesias comenzó a aprender la lección más dura de todas: si nacías bajo el reflector, debías aprender a usar la luz a tu favor, o ser devorada por ella. Su historia apenas había comenzado, y lo que vendría a continuación cambiaría su vida para siempre. Chabeli decidió presentarla al mundo. Esta discreción absoluta era un lujo que, hasta entonces, había sido casi imposible de disfrutar. Después de décadas de vivir bajo la lupa constante, había aprendido que la privacidad no era un derecho, sino un tesoro que debía proteger con uñas y dientes. Sofía representaba más que un hijo, simbolizaba la victoria de Chabeli sobre el destino que le había sido impuesto desde su nacimiento, un pequeño refugio seguro en medio de un mundo que siempre había querido exponerla. Pero la calma fue breve, porque la vida de Chabeli nunca ha sido lineal ni predecible. Incluso con su familia finalmente formada, los fantasmas del pasado seguían acechando. Las cicatrices emocionales que acumuló durante la infancia y la adolescencia no desaparecieron con la maternidad ni con la distancia de los focos. Cada decisión que tomaba, cada paso hacia la estabilidad, estaba teñido por la memoria de las rupturas, los abandonos y los traumas vividos. La seguridad era relativa, la tranquilidad era siempre frágil, y la amenaza de que el mundo exterior se colara en su hogar era constante. El hecho de haber sobrevivido a un matrimonio fallido, un accidente que casi le cuesta la vida y la angustia de un nacimiento prematuro, le dio una perspectiva única sobre lo que realmente importaba: proteger a sus hijos, construir un hogar donde pudieran ser niños normales, lejos del escrutinio público. Cada gesto, cada decisión estaba marcada por la intención de evitar que repitieran sus propios miedos. Por eso, incluso los logros personales o profesionales fueron cuidadosamente planificados. No había lugar para la improvisación ni para los errores públicos, todo estaba calculado para mantener esa burbuja de seguridad que tanto le había costado alcanzar. Aún así, Chabeli no renunció completamente a la vida pública. Sabía que su nombre, su apellido, su historia, siempre serían parte del imaginario colectivo. Pero ahora lo manejaba a su manera, controlando qué compartir, cuándo y cómo. Aprendió a negociar con la prensa, a anticiparse a los rumores y a utilizar la exposición solo como herramienta, nunca como condena. Esta habilidad no surgió de la noche a la mañana, fue producto de décadas de observación, ensayo y error. Cada escándalo, cada cobertura invasiva de su juventud y adolescencia le enseñó a moverse con cautela, a leer las intenciones detrás de cada cámara, detrás de cada pregunta indiscreta. El precio de esa vida controlada, sin embargo, también era alto. La paranoia, la desconfianza, la constante evaluación de riesgos se convirtieron en compañeras permanentes. Cada invitado a su casa, cada amistad cercana, cada relación amorosa debía pasar por un filtro. ¿Podía confiar plenamente? La intimidad, algo que muchos dan por sentado, se convirtió en un bien escaso, casi imposible de lograr. Y sin embargo, a pesar de todo, la resiliencia de Chabeli era impresionante. Cada golpe recibido, cada pérdida, la moldeó y la fortaleció, convirtiéndola en alguien que entendía la vida de una manera radicalmente diferente al resto, como un equilibrio delicado entre vulnerabilidad y estrategia, entre amor y autoprotección. Este aprendizaje no solo le permitió formar una familia estable, sino también desarrollar una personalidad pública más coherente, una que podía elegir cuándo aparecer y cuándo desaparecer. La vida que había sido marcada por la exposición, la presión y la turbulencia se transformó en un laboratorio personal donde experimentaba con límites, privacidad y control. Su estrategia fue clara: lo que no podía controlar, debía minimizarlo; lo que podía, debía protegerlo con rigor casi militar. Y así, la mujer que nació en un hospital rodeada de fotógrafos y titulares, que vivió un secuestro indirecto y la amenaza constante de la ETA, que perdió casi todo en un accidente devastador, logró algo que parecía imposible: construir un refugio seguro, aunque pequeño, en un mundo que siempre la había empujado al límite. Pero la búsqueda de seguridad no detuvo su vida emocional ni sus pasiones. A pesar de la precaución extrema, Chabeli seguía siendo humana, amaba, sufría, se equivocaba. Lo que cambió fue la forma de enfrentar cada desafío. Su instinto de supervivencia, que comenzó en la infancia, se convirtió en una brújula emocional. Aprendió a medir riesgos en todos los aspectos, desde relaciones personales hasta decisiones familiares y sociales.
Nada quedaba al azar, cada movimiento era calculado para proteger lo más valioso, su libertad y la de sus hijos. Y mientras Chabeli consolidaba esa fortaleza interior, la vida continuaba probando sus límites. Su historia no se trata solo de escándalos, accidentes o rupturas matrimoniales. Es la historia de alguien que, naciendo como propiedad pública, aprendió a reclamar su espacio, su voz y su derecho a decidir, aunque cada victoria viniera acompañada de miedo, dolor o incertidumbre. Porque vivir bajo un apellido famoso no solo es un privilegio, también es una batalla constante por mantener la humanidad propia en medio del ruido, la presión y la vigilancia. La construcción de esa vida controlada, de ese hogar protegido, marca un punto clave en la narrativa de Chabeli. Todo lo anterior, el divorcio de sus padres, el secuestro de su abuelo, el accidente, los matrimonios fallidos, fue solo el preludio de un aprendizaje que la llevó a entender la importancia de los límites y la privacidad. Sin embargo, incluso en ese refugio cuidadosamente diseñado, la sombra del pasado y la amenaza de lo inesperado nunca desaparecen del todo. Y justo cuando parecía que la calma había llegado, un nuevo desafío estaba a punto de poner a prueba la fortaleza que había construido con tanto esfuerzo. El precio de ser Chabeli Iglesias, de reclamar un lugar en el mundo bajo su propio control, nunca ha sido bajo. Cada victoria lleva consigo un recordatorio de los peligros que siempre acechan, cada momento de felicidad está matizado por el recuerdo de lo que se ha perdido o de lo que podría volver a amenazarla. Su historia no es solo la crónica de los titulares, es la narración íntima de supervivencia, resistencia y estrategia emocional. Y en esa lucha constante, encontramos el verdadero valor de su vida, la capacidad de transformar el dolor, el miedo y la exposición en una fuerza que le permite decidir quién quiere ser y cómo desea vivir. Ahora, mientras exploramos los capítulos más recientes de su vida, veremos cómo Chabeli continuó enfrentando pruebas que, aunque menos mediáticas, fueron igual de decisivas para su existencia. Su búsqueda de normalidad y estabilidad estaba lejos de terminar, y las lecciones de su pasado se convertirían en la base de cada decisión futura, de cada elección de amor, de cada esfuerzo por mantener la privacidad de su familia intacta. El camino hacia esa tranquilidad, sin embargo, no sería lineal ni sencillo. La vida tenía nuevos giros preparados, y la mujer que aprendió a sobrevivir en medio del caos estaba a punto de enfrentarlos con la misma determinación que la había definido desde su infancia. A medida que Chabeli se adentraba en la maternidad, se dio cuenta de que la protección de sus hijos no solo requería medidas físicas, sino también emocionales y psicológicas. Cada interacción con el mundo exterior estaba cuidadosamente calibrada. Desde los amigos que podían visitar la casa hasta la selección de escuelas y actividades extracurriculares, todo debía alinearse con su objetivo principal: preservar la normalidad de sus hijos en un contexto que, de otro modo, podría ser hostil o invasivo. El desafío no era sencillo. Vivir con la constante atención mediática deja secuelas invisibles, que solo aquellos que han estado bajo ese tipo de presión pueden comprender. Chabeli aprendió a anticipar cada pregunta, cada rumor, cada mirada inquisitiva. Su vida era una coreografía donde cada paso debía ser medido, cada palabra cuidadosamente seleccionada. La espontaneidad, un lujo que muchos consideran natural, se convirtió en un riesgo potencial, un posible agujero por el que la exposición podía filtrarse. A pesar de todo, Chabeli también buscó mantener espacios de alegría auténtica, momentos en los que pudiera disfrutar de la familia sin la sombra de la vigilancia. Estos espacios eran cuidadosamente construidos y mantenidos, pero representaban el núcleo de lo que consideraba esencial: un hogar donde sus hijos pudieran crecer sin sentirse como personajes públicos, donde pudieran explorar el mundo con libertad relativa, aunque limitada. Cada sonrisa, cada juego compartido, era un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, era posible cultivar felicidad. En paralelo, Chabeli comenzó a consolidar su propio camino profesional. La experiencia acumulada durante años de exposición pública le dio herramientas únicas: entendía los medios, sabía cómo comunicarse, cómo proteger su imagen sin aislarse por completo. Sus decisiones laborales no solo respondían a intereses personales, sino también a la necesidad de controlar su narrativa y garantizar que cualquier proyecto en el que participara reforzara su autonomía y la seguridad de su familia. Pero incluso con ese control, la vida presentaba desafíos inesperados. Los eventos que parecían irrelevantes en un principio podían tener repercusiones profundas.
Un comentario en redes sociales, una filtración de prensa, un malentendido público podía desestabilizar la burbuja cuidadosamente construida. Chabeli aprendió a reaccionar con rapidez, a evaluar riesgos y a tomar decisiones que minimizaran cualquier posible impacto negativo. Esta habilidad, afinada por décadas de experiencia, se convirtió en su mejor aliada, una mezcla de instinto, estrategia y resiliencia que le permitió navegar un mundo siempre impredecible. Al mismo tiempo, Chabeli también tuvo que enfrentar su propia vulnerabilidad emocional. La maternidad, la pareja y la vida cotidiana traen consigo momentos de incertidumbre y miedo. A pesar de sus esfuerzos por controlar el entorno, hubo situaciones en las que se sintió expuesta, en las que comprendió que no todo podía estar bajo su dominio. Sin embargo, lejos de paralizarla, estos momentos reforzaron su determinación. Cada dificultad era una oportunidad para aprender, para fortalecer los límites y para proteger lo que más valoraba. En este proceso, Chabeli también se volvió más selectiva con las relaciones personales. La confianza, algo que muchos dan por sentado, se convirtió en un recurso preciado. Cada amistad, cada vínculo sentimental debía pasar por un filtro. ¿Podía esta persona respetar la privacidad de su familia? ¿Podía confiar en que no aprovecharía la exposición para beneficio propio? Este escrutinio constante no era fruto de la paranoia, sino de la experiencia acumulada. Aprender de los errores del pasado era parte de su estrategia de supervivencia emocional. La resiliencia que Chabeli desarrolló no era solo defensiva, sino también creativa. Encontró maneras de equilibrar su vida privada con la necesidad de estar presente en el mundo público. Aprendió a comunicarse con los medios de manera efectiva, a proteger su imagen sin sacrificar su autenticidad, y a mantener la privacidad de su familia sin renunciar a oportunidades profesionales. Cada decisión era un delicado acto de equilibrio, una negociación constante entre visibilidad y reserva, entre libertad y autoprotección. A medida que sus hijos crecían, Chabeli comenzó a transmitirles estas lecciones de manera sutil. No se trataba de inculcar miedo, sino de enseñarles a ser conscientes, a evaluar riesgos, a valorar la privacidad y a entender que la fama y la exposición traen consigo responsabilidades y desafíos particulares. Así, su enfoque maternal combinaba cuidado, enseñanza y protección, creando un entorno en el que los niños podían aprender a desarrollarse con seguridad y confianza, incluso en un contexto que históricamente había sido hostil para su familia. La historia de Chabeli en esta etapa de su vida demuestra que la verdadera fortaleza no reside únicamente en sobrevivir a los embates del mundo, sino en transformar la experiencia en sabiduría práctica. La combinación de prudencia, resiliencia y amor por su familia le permitió construir un refugio donde la normalidad y la felicidad, aunque frágiles y cuidadosamente mantenidas, eran posibles. Cada día representaba un acto consciente de gestión emocional y protección, una batalla silenciosa que definía la esencia de su existencia, vivir con control en un mundo que siempre había intentado arrebatárselo. A medida que Chabeli continuaba fortaleciendo la protección de su familia, también se enfrentaba a la necesidad de redefinir su propia identidad. La maternidad y la exposición pública habían moldeado gran parte de quién era, pero dentro de ella existía un deseo profundo de reconectar con aspiraciones personales que no estuvieran condicionadas por la vigilancia mediática. Encontrar ese equilibrio entre la madre dedicada y la mujer independiente no fue sencillo, implicaba explorar nuevas facetas de sí misma sin comprometer la seguridad de sus hijos ni la estabilidad emocional del hogar. Uno de los aspectos más desafiantes fue manejar la percepción pública de su familia. La opinión ajena, amplificada por redes sociales y medios de comunicación, podía transformar un gesto cotidiano en un acto de polémica. Chabeli comprendió que, aunque no podía controlar lo que los demás pensaban, sí podía controlar cómo reaccionaba y qué información compartía. Esta conciencia constante sobre la narrativa externa le permitió minimizar conflictos y proteger la integridad de su hogar. En este proceso, Chabeli también se volvió defensora de un tipo de educación más consciente para sus hijos. No se trataba solo de ofrecerles conocimientos académicos, sino de prepararlos para un mundo en el que la privacidad era un bien preciado y la resiliencia emocional una herramienta indispensable. Las conversaciones en casa incluían lecciones sobre límites personales, gestión de emociones, y la importancia de reconocer y valorar la autenticidad frente a la presión social. Así, los niños no solo crecían protegidos físicamente, sino equipados con habilidades para enfrentar la vida con madurez y criterio propio. Al mismo tiempo,
Chabeli mantuvo un enfoque estratégico en sus relaciones profesionales. Cada proyecto, cada colaboración, era evaluado con cuidado, debía aportar valor a su familia y fortalecer su independencia, sin generar riesgos innecesarios. Esta selectividad le permitió construir una carrera más sostenible y alineada con sus principios, demostrando que era posible combinar éxito profesional y protección familiar sin sacrificar uno por el otro. Sin embargo, no todo podía ser controlado. La vida, con su imprevisibilidad inherente, presentaba desafíos inesperados, rumores infundados, conflictos de intereses y momentos de vulnerabilidad emocional. Chabeli aprendió a enfrentar estos eventos con una combinación de calma estratégica y pragmatismo, reconocer la dificultad, evaluar las opciones y actuar con decisión. Esta capacidad de adaptación se convirtió en un pilar esencial de su fortaleza personal. El círculo íntimo de Chabeli también sufrió transformaciones. Amigos y familiares que no comprendían la intensidad de su vida pública o el nivel de protección que requería su familia fueron gradualmente reemplazados por relaciones más confiables y sinceras. La intimidad, un recurso limitado, debía ser compartida solo con quienes demostraban respeto y lealtad. Esta selectividad, aunque difícil, permitió a Chabeli construir un entorno más seguro y emocionalmente estable para todos los miembros de su familia. En este escenario, Chabeli también desarrolló habilidades de comunicación avanzada, aprendiendo a expresar sus necesidades y límites sin confrontación, y a negociar situaciones complejas de manera efectiva. Esta destreza no solo protegía a su familia, sino que fortalecía su propio sentido de autonomía y control. Cada interacción, cada decisión, estaba marcada por un equilibrio entre firmeza y sensibilidad, una mezcla que se volvió indispensable en su vida cotidiana. Finalmente, Chabeli comenzó a reconocer que su experiencia, aunque singular, podía servir como guía para otros. La combinación de resiliencia, estrategia y cuidado familiar ofrecía un modelo para aquellos que enfrentan situaciones similares, donde la exposición pública y la protección de los seres queridos requieren un enfoque consciente y deliberado. La sabiduría que emergía de sus vivencias no era solo práctica, sino profundamente humana, un recordatorio de que la fortaleza no se mide solo por la resistencia, sino también por la capacidad de adaptarse, proteger y cultivar felicidad en medio de la complejidad. Su historia en esta etapa muestra que, incluso bajo presión constante, es posible construir un entorno donde la normalidad y la seguridad coexisten con el crecimiento personal y la autonomía. Chabeli aprendió que la verdadera protección no se limita a lo físico, sino que incluye la formación emocional, la gestión de relaciones y la creación de un espacio donde los hijos pueden desarrollarse con libertad relativa, confianza y amor incondicional. A medida que los años pasaban, Chabeli comenzó a vislumbrar los frutos de su esfuerzo constante. Sus hijos crecían con un sentido sólido de identidad y seguridad, capaces de interactuar con el mundo exterior sin perder de vista los valores que ella había cultivado en casa. La combinación de protección, educación consciente y autonomía personal les brindó herramientas para enfrentar desafíos con confianza y responsabilidad. Chabeli, por su parte, logró reconciliar las distintas facetas de su vida, la madre, la profesional y la mujer independiente. Cada decisión, cada sacrificio, había contribuido a un equilibrio delicado pero estable. Comprendió que la protección de la familia no era solo una cuestión de control o vigilancia, sino de enseñar a cada miembro a desenvolverse en el mundo con criterio propio y fortaleza emocional. En este camino, también desarrolló una visión más amplia sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. La vida podía ser impredecible, en ocasiones, desafiante, pero contar con relaciones basadas en respeto, confianza y lealtad hacía la diferencia. Chabeli aprendió a valorar la calidad sobre la cantidad, tanto en amistades como en oportunidades profesionales, asegurándose de que todo lo que ingresara a su vida fortaleciera, en lugar de debilitar, su núcleo familiar. La experiencia le permitió ver la resiliencia no solo como resistencia ante la adversidad, sino como la capacidad de adaptarse, aprender y crecer a partir de cada situación. Cada obstáculo superado se convirtió en una lección práctica, no solo para ella, sino también para sus hijos, que observaban y aprendían de su ejemplo. Esta transmisión de valores y estrategias fue, quizás, uno de los logros más significativos de su trayectoria. Al mirar hacia atrás, Chabeli entendió que la seguridad, la felicidad y el desarrollo personal no son estados estáticos, sino procesos dinámicos que requieren atención constante y decisiones conscientes.
Su historia se convirtió en un testimonio de que, incluso frente a la presión externa y los desafíos inevitables de la vida pública, es posible construir un hogar basado en la confianza, la educación y la protección emocional. Finalmente, Chabeli reconoció que su verdadero poder residía en la combinación de amor, estrategia y resiliencia. No dependía de la fama ni de la opinión ajena, sino de su capacidad para mantener la integridad de su familia, cultivar su propia identidad y ofrecer un entorno donde sus hijos pudieran crecer seguros y libres. Así, la vida de Chabeli y su familia se convirtió en un ejemplo de equilibrio consciente, mostrando que la protección y la libertad pueden coexistir cuando se manejan con inteligencia, dedicación y corazón. Su historia concluye con una lección clara: la verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de desafíos, sino por la manera en que se enfrentan y se transforman en crecimiento, seguridad y amor duradero.